Repasamos el informe del Ministerio de Salud en cuanto a casos de COVID-19. A la fecha se han realizado 720.441 pruebas. El total de casos para el día de hoy o en las últimas 24 horas son 804 nuevos casos. El total de fallecidos, 2.808. Se reportan 10 defunciones en las últimas 24 horas. Esto de acuerdo a reportes del Ministerio de Salud. Y para ampliar más sobre este tema, quiero informarles que tenemos en directo vía Zoom al doctor Israel Cedeño. Es el director de la región metropolitana de salud para hablar sobre 2 días que hemos tenido con más de 1.000 casos. Esto quizás, doctor, después de este tiempo vuelva a asombrarnos que se reporten más de 1.000 casos. Sin embargo, pues queremos que sea usted quien nos aclare, quien nos explique esta situación. De igual forma, todas las alternativas que tiene el gobierno nacional, el Ministerio de Salud sobre la mesa, pues ya hay quienes hablan de nuevamente volver al confinamiento, a la cuarentena o también algunas medidas de restricción. Doctor, qué gusto que pueda acompañarnos. Le decía, 2 días donde se reportaban más de 1.000 casos. Volver a medidas de restricción o de cuarentena, ¿eso está sobre la mesa? Buenas tardes. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, les decía, tenemos en directo al doctor Israel Cedeño, que es el director de la región metropolitana de salud y quien también ha estado al frente de los equipos de trazabilidad en los distintos corregimientos que componen el distrito capital, dando el seguimiento a los casos en conjunto también con las juntas comunales. Doctor, ¿nos escucha? Buenas noches. Algo bajo todavía, pero sí, te entiendo al menos. Sí, doctor, le decía, hemos pasado 2 días durante la semana pasada con más de 1.000 casos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y pues ya en redes sociales la población habla de posible rebrote o regresar a la cuarentena. ¿Es eso posible? Bueno, buenas tardes ante todo. En la conferencia que se dio el día sábado, la doctora Nadia Porcel, la directora general de Salud Pública, ella aclaró que la situación de ese reporte de más de 1.000 casos del día viernes fue principalmente por un retraso en el reporte o la notificación al sistema de vigilancia epidemiológica de algunos casos. Recordemos que, por ejemplo, cada martes que yo doy la conferencia de prensa, siempre hago la acotación de casos notificados al sistema. Eso quiere decir que los casos que estamos reportando día a día no necesariamente son de las últimas 24 horas nada más. Hay algunos casos que son de 2 o 3 días antes, porque eso depende de la notificación que está haciendo las clínicas privadas, la Caja de Seguro Social, etc. Sin embargo, en efecto, se está evidenciando un ligero aumento en la casuística diaria. En el caso específico de mi región, la región metropolitana, yo había reportado que corregimientos como El Chorrillo, San Francisco, que habían estado con una casuística baja, han tenido un repunte de casos. La 24 de diciembre se mantiene con una casuística bastante elevada, es la que más alta tiene, igual que Tocumen, pero no han tenido un repunte de casos. Han mantenido con casos altos, pero no aumentados. Los corregimientos, insisto, que han tenido un aumento de casos nuevamente son San Francisco, Bellavista, El Chorrillo, principalmente, y por eso es que tenemos que seguir trabajando en equipo, la población con las autoridades sanitarias para lograr el control de la enfermedad en Panamá. Doctor, ya pasadas las fiestas patrias y todas estas conmemoraciones, de igual forma la apertura de las playas, el acceso o la apertura también de los días domingo, ¿qué le indica todo lo que está ocurriendo? ¿Se podría mantener estas medidas o la población no ha acatado las normas y recomendaciones? Mira, las flexibilizaciones y aperturas se empezaron a ser más evidentes a partir del 24 de agosto aproximadamente. Y en las curvas epidémicas que, insisto, he presentado en las conferencias, se marca claramente que después del 24 hubo una caída bastante marcada en la casuística diaria, en los promedios móviles, o sea, la cantidad de casos que se reportaban por semana, hasta más o menos la mitad de septiembre, y en septiembre hubo un ligero aumento, pero entonces se había mantenido 6, 7 semanas, hasta 8 semanas, perdón, en una fase de meseta, o sea, una cantidad promedio
diaria y semanal de casos que rondaba entre los 500 y los 700 casos por día. Asimismo, había caído la cantidad de fallecimientos diarios. Siempre hemos sido claros, el señor ministro, la señora directora general y los directores regionales, en informar que la probabilidad de un repunte de casos, una segunda oleada de casos, está ahí. Es una probabilidad porque hicimos aperturas, ya levantamos la cuarentena de domingo, se flexibilizó un poquito el toque de queda, antes era empezar más temprano, ahora solamente se mantiene 11 de la noche, 5 de la mañana, y se abrieron las playas, lo que obviamente hacía una apertura a la movilización de personas. Y también fuimos muy claros de que al momento de levantar esa última restricción, que era domingo de cuarentena y playas, era, como digo yo, era la hora cero, el día de que vamos a demostrar que tenemos disciplina. Por eso el día de, para mí, por ejemplo, el día que vamos a demostrar que tenemos disciplina sanitaria, porque ahorita mismo todo lo que estamos haciendo en el gobierno es para salvaguardar la salud pública. Y estamos haciendo todo lo necesario, pero definitivamente necesitamos que la población sea disciplinada en el cumplimiento de las normas sanitarias. Ahora bien, en ese punto, lamentablemente, cada día se evidencia que hay parte de la población que no está siendo disciplinada. Y en epidemias, en control de epidemias, no podemos ser más o menos disciplinados o medianamente disciplinados. Aquí no hay colores intermedios, o es negro o es blanco. Porque si 1% de la población sigue incumpliendo, no vamos a poder controlar esta enfermedad. Doctor, ¿qué hacer con estos corregimientos que usted menciona, pues donde hay ese repunte de casos, pero durante los fines de semana también estas personas participan en fiestas con aglomeraciones, incumpliendo los protocolos, pues vamos a quedar pagando, como se dice, justos por pecadores? Bueno, esperemos que no. Lo que estamos haciendo es fortaleciendo aún más uno de los principales pilares o el principal pilar para el control de una epidemia, que es la promoción de la salud. Trabajar mucho en la promoción, seguir trabajando la promoción y a su vez entonces en la prevención. Y definitivamente vamos a ser más enérgicos en la aplicación de sanciones. Muchas veces, muchas personas critican que no sancionamos lo suficiente. Otros critican que se nos pasa la mano. Otros que, como dije, que no lo hacemos. Lo que pasa es que no todas las sanciones que hacemos las estamos divulgando todos los días. Sin embargo, todos los días se están poniendo sanciones y a mí siempre me gusta reiterar, la función de nosotros como autoridad sanitaria no es sancionar a las personas, pero lamentablemente no nos queda otra, porque, insisto, hay parte de la población que sigue incumpliendo y esta parte de la población tiene que entender que si no todos cumplen, no vamos a poder controlar esto y cada vez tenemos personas más infectadas, siguen los fallecimientos. Insisto, la única manera de controlar esto es que todos tengamos bien calado en nuestro pensamiento que tenemos que usar mascarilla siempre, lavado frecuente de manos, distanciamiento y disciplina social y sanitaria. Doctor, las defunciones de igual forma, pues diariamente 8, 10, 12, también elevadas las cifras. Sí, habíamos estado marcando también cifras bajas, pero en la última semana hemos estado reportando diariamente más de 10, 11 defunciones. Y lamentablemente siguen siendo la tendencia en mayores de 60 años y específicamente en mayores de 80 años. La mayoría de los casos, de los contagios, se concentran en el grupo poblacional de 20 a más o menos 59 años. La mayoría de los contagios. Sin embargo, la gran mayoría de los fallecimientos está en el grupo poblacional de 60 años o más. Pero eso no quiere decir que los jóvenes no se mueren. Hemos tenido lamentablemente fallecimientos en personas jóvenes, incluso personas jóvenes sanas. No era que estaba obeso, hipertenso, no, eran personas completamente sanas, incluso personas con estilo de vida saludable, envidiable, y aún así el virus les afectó tan gravemente que los mató. Entonces, ese es un problema que tenemos que entender también, es que todavía no sabemos, ningún infectólogo, ni un epidemiólogo, ni un investigador puede decirte que ya conocemos bien al virus. Todavía no lo teníamos que conocer. No podemos conocer cuál va a ser su efecto en las próximas semanas. No podemos saber todavía cómo va a ser el impacto en un grupo poblacional. Tenemos esperanza en el uso de la vacuna, probablemente el primer semestre del otro año, pero todavía nadie puede saber a ciencia cierta cómo se está comportando el virus. Y por eso, lo único que podemos hacer con una certeza de éxito
es la promoción y la prevención. Madeleine. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, Madeleine Guevara le saluda. En Europa se está hablando de una segunda ola porque ellos, cuando terminaron la primera ola, bajaron casi 80-90% la cantidad de casos diarios. En Panamá nos mantenemos en una meseta alta, como usted lo acaba de mencionar. ¿Va a llegar algún momento en el que nosotros podamos bajar esa cantidad de casos diarios? ¿Es posible con todas estas aperturas que tenemos? Y si no, ¿cómo podríamos hablar nosotros de una segunda ola si ni siquiera hemos terminado la primera? Mira, definitivamente que es posible controlar el brote, es posible disminuir los casos diarios, aún con las aperturas realizadas. Yo también lo he mencionado muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. El problema no es que haya 1000 personas en la calle. El problema es que esas 1000, 2 incumplan y vamos a seguir con los contagios. Entonces, el problema no es que se hayan hecho las aperturas o las flexibilizaciones. Eso se está haciendo porque en un sistema sociopolítico económico como el panameño o como el resto del mundo, tenemos que tener un balance, tenemos que tener un equilibrio entre el sistema económico, empresarial y el sistema de salud pública. No podemos pasar todas las vidas encerrados. Lamentablemente, sí, la experiencia europea habla de que hicieron aperturas, pero si tú lees toda la información que se ha dado en las redes, en los periódicos internacionales, en toda la fuente de información, la principal causa de volver al encierro en Francia, en Italia, en España, fue el desorden público, el incumplimiento de las normas que le habían dicho. Insisto, el problema no es que hayamos hecho una apertura del sistema económico, sino es que hay personas que siguen incumpliendo. Si todos en todo momento usamos nuestra mascarilla, nos lavamos las manos frecuentemente, practicamos el distanciamiento físico, vamos a lograr controlar esto. Una vez que logremos controlar esto y que podamos hablar de que estamos en una fase de endemia, o sea, que ya el virus está aquí, porque también es importante recordar, el virus llegó para quedarse. Ojo, él llegó para quedarse. Entonces, lo que buscamos los países es lograr la fase de endemia, entendiéndose por endemia cuando una enfermedad ya registra una cantidad mínima de casos, pero constantemente, y se establece entonces cuánto es lo máximo que yo voy a estar reportando por mes o por semana, que va a estar ahí con nosotros, y eso se considera la endemia, porque es lo que va a estar ahí permanentemente. Una vez que los casos vuelvan a subir por encima de ese nivel de endemia, hablaríamos entonces de rebrote o de brote nuevamente. Pero entonces, reiterarte, sí es posible controlar los casos, sí es posible mantener las aperturas, pero tenemos que practicar la disciplina sanitaria de una manera estricta y el 100% de la población. Doctor, muchas gracias por atender este llamado de Next Noticias. Qué gusto poder conversar con usted y que pues haya hecho toda esta docencia con la teleaudiencia de este medio televisivo. Pase buenas noches, doctor. Gracias a usted. Hasta luego. Hay más noticias.